Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de Filosofía en Red, un espacio pensado para compartir conocimiento, para difundir ideas filosóficas, etc. Yo soy Lautaro D'Apello, profesor de filosofía, y en este video vamos a hacer una continuidad de una lectura que ya veníamos haciendo, que es sobre las meditaciones metafísicas de Descartes. Ya vimos la primera meditación, vimos la segunda meditación, hoy nos toca la tercera meditación metafísica. Así que bueno, en la primera meditación Descartes se propuso dudar de absolutamente todo. En la segunda meditación Descartes llega a la conclusión, a la certeza de su propia existencia, lo cual, como vimos, no es poco. En esta tercera meditación se propone a pensar sobre las cosas que están por fuera, digamos, de uno y sobre Dios, donde el título de la meditación tercera se llama De Dios que existe. O sea, Descartes afirma la existencia de Dios. Ahora vamos a ver de qué manera. Así que bueno, comencemos. Comienzo con la lectura. Dice Descartes: cerraré ahora los ojos, me taparé los oídos, suspenderé todos mis sentidos, incluso borraré de mi pensamiento todas las imágenes de cosas corpóreas, o por lo menos, puesto que esto apenas puede hacerse, las tendré por vanas y falsas, y así, solo en conversación conmigo mismo y atendiendo mi interior, procuraré poco a poco conocerme mejor y serme más familiar. Soy una cosa que piensa, es decir, que duda, que afirma, que niega, que conoce unas pocas cosas, que ignora otras muchas, que ama, que odia, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente. Esto es un repaso de la conclusión a la que había llegado antes. Descartes afirma su propia existencia, él dice soy una cosa que piensa y esta es la certeza absoluta a partir de la cual va a construir el resto de su pensamiento. Bueno, vamos a saltear un poquito. Dice: estoy seguro de que soy una cosa que piensa, pero ¿acaso no sé yo también lo que se requiere para estar seguro de algo? En ese primer conocimiento no hay nada más que una percepción clara y distinta de lo que conozco, lo cual no bastaría para asegurarme de su verdad. Si acaso pudiese ocurrir que una cosa así de clara y distintamente concebida resultase falsa, y por lo tanto me parece poder establecer ya como una regla general que todas las cosas que concebimos clara y distintamente son verdaderas. Sobre la claridad y la distinción ya habíamos hablado en el video anterior, así que si quieren vayan a verla. Sin embargo, antes de ahora he recibido y admitido como ciertas y muy manifiestas cosas que después he reconocido que eran dudosas e inciertas. ¿Cuáles eran estas cosas? La tierra, el cielo, los astros y todas las otras cosas que percibía por medio de mis sentidos. Ahora bien, ¿qué es lo que concebía de claro y distinto en ellas? Ciertamente nada sino que las ideas o los pensamientos de tales cosas se presentaban en mi espíritu. O sea, Descartes dice: yo veía el cielo, la tierra, las estrellas, todo eso, pero como vimos en la meditación anterior, todo eso tranquilamente podría no existir. Pero sin embargo, algo sí existe, que es mi percepción sobre esas cosas. Entonces Descartes afirma su propia existencia. Dice: pueden no existir las otras cosas, pero yo que las veo, que las siento, que las imagino, etc., tengo forzosamente que existir. Continúo. Y aún, hoy no niego que esas ideas se encuentran en mí. Pero todavía había otra cosa que aseguraba y que por causa de la costumbre que tenía de creerla, pensaba percibirla muy claramente, aunque en verdad no lo hiciera así, a saber que había cosas fuera de mí de donde procedían estas ideas, y a las que éstas se asemejaban por completo. Entonces acá vemos el problema al que se enfrenta Descartes, el problema filosófico, que es pensar de dónde provienen todas las cosas que yo conozco, de dónde provienen las ideas que tengo en mi pensamiento, qué las genera, qué es lo que me da una certeza, una garantía de su existencia. Salteo una parte, dice: engáñeme quien pueda, que nunca podrá ser que yo no sea nada mientras esté pensando que soy algo. Esto ya lo vimos en la primera y en la segunda meditación, que Descartes dice: por más de que me engañe quien me engañe, yo al estar siendo engañado tengo la certeza de que existo. ¿Por qué? Porque estoy siendo engañado. No podría estar siendo engañado si yo no existiese. Seguimos leyendo. Y ciertamente, puesto que no tengo razón alguna para creer que haya un Dios que sea engañador,
incluso no he considerado todavía aquellas que me llevan a pensar que hay un Dios, el motivo para dudar que depende solo de esta opinión es bien ligero y, por así decirlo, metafísico. Pero a fin de poder suprimirlo del todo, debo examinar si hay un Dios, que es de lo que se trata esta tercera meditación. Tan pronto se me presente la ocasión. Y si encuentro que hay uno, debo también examinar si puede ser engañador. Pero sin el conocimiento de estas dos verdades, no veo cómo puedo estar yo seguro de cosa alguna. Acá lo que está diciendo, ¿qué es lo que va a hacer en esta meditación? Examinar si hay un Dios y examinar si ese Dios puede o no ser engañador. Sigo leyendo. Entre mis pensamientos, algunos son como las imágenes de las cosas. Y es a estos solo a los que conviene propiamente el nombre de idea, como cuando me represento un hombre o una quimera, o el cielo o un ángel o Dios mismo. Otros además tienen otras formas, como cuando quiero, temo, afirmo o niego, pues concibo entonces alguna cosa como sujeto de la acción de mi espíritu. Pero además añado también alguna otra cosa mediante esa acción a la idea que tengo de esa cosa. Y de ese tipo de pensamientos a uno se le llama voluntades o afecciones y a otros juicios. Acá está reflexionando un poco sobre cuáles son las formas en las que se presentan los conocimientos, mejor dicho, los pensamientos en su mente. Después dice, ahora bien, el principal y más común error que pueda encontrarse consiste en juzgar que las ideas que hay en mí son semejantes o conformes a las cosas que están fuera de mí. Entonces, para Descartes, el error, cuando nosotros cometemos algún error en el conocimiento, cuando queremos conocer algo, ese error radica en cuando hago un juicio o una afirmación en la que planteo que las ideas que tengo en mi mente son semejantes a cosas que están fuera de mí. Pues ciertamente, si considero las ideas solo como ciertos modos o formas de mi pensamiento, sin querer referirlas a alguna cosa exterior, entonces apenas podrían darme ocasión de errar. Pues bien, de esas ideas, y esto es algo que se lee mucho en Descartes o que se enseña por lo menos en secundaria mucho sobre Descartes, de estas ideas, unas me parecen nacidas conmigo, otras ajenas y venidas desde afuera, y otras hechas e inventadas por mí mismo. Estas primeras ideas, las que son nacidas conmigo, son las ideas innatas. Las que vienen de afuera de mí son ideas adventicias, y las que son inventadas por mí mismo son ideas fácticas o facticias. Bien, luego Descartes hace una larga reflexión sobre estos tipos de ideas, pero vamos a saltear un poco, 2 o 3 páginas, un poquito más, y vamos a leer una parte donde dice: y cuanto más larga y cuidadosamente examino todas estas cosas, tanto más clara y distintamente sé que son verdaderas. Mas, en fin, ¿qué concluiré yo de todo esto? Voy a concluir lo siguiente, dice Descartes, a saber, que si la realidad objetiva de alguna de mis ideas es tal que yo conozco claramente que no está en mí, ni formal ni eminentemente, y que, por consiguiente, yo mismo no pueda ser su causa. Entonces, se sigue necesariamente que no estoy solo en el mundo, sino que hay otra cosa que existe, y que es la causa de esta idea. Acá Descartes empieza a pensar que no existe solamente él, sino que hay otra cosa existente que hace que él exista, que ya algunos deducirán, digamos, que es, que él exista y que ponga sus ideas en su mente. Ahora bien, entre estas ideas, además de la que me representa a mí mismo, de la cual no puede haber aquí ya ninguna dificultad, hay otra que me representa a un Dios, y acá lo tenemos. Otras cosas corpóreas inanimadas, otras ángeles, bueno, está viendo las diferentes posibilidades, forma de las ideas que puede tener en su mente. Y acá viene otra cosa que siempre se le discute a Descartes, que es el solipsismo. Dice, en lo concerniente a las ideas que me representan otros hombres, animales, ángeles, concibo fácilmente que pueden ser formadas por la mezcla y la composición de otras ideas que tengo de cosas corpóreas y de Dios, aunque fuera de mí no hubiese otros hombres en el mundo, ni animales, ni ángeles algunos. Acá está planteando la posibilidad de un solipsismo, es decir, de que solamente él exista y que todo lo demás sea una especie de invento de su propia mente. Dice mezcla o composición, o sea, como que su mente propiamente compone ideas a partir de otras cosas que ve, pero que todo lo exterior, digamos, sería puro artificio o pura ilusión o falsedad. Esto es lo que se conoce como solipsismo y por eso muchas veces se lo critica a Descartes. Pero bueno, él sale de ahí de ese solipsismo cuando afirma la existencia de Dios.
me adelanté, cuando él afirma la existencia de Dios, ya lo habíamos dicho antes, afirma la existencia de Dios y me perdí. Afirma la existencia de Dios y dice que Dios es la garantía de su propia existencia y de las cosas externas, que es lo que vamos a ver en esta meditación. Bueno, luego hace una discusión, una reflexión sobre que las ideas extensas, las ideas del mundo exterior que tengo en mi mente, pueden provenir de mí mismo, de mi propia mente. Pero, salteamos 2 páginas más o menos, dice, así pues, no queda sino la sola idea de Dios, de la cual debe examinarse si hay algo que no haya podido venir de mí mismo. Por el nombre de Dios entiendo una substancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, y por la cual yo mismo y todas las otras cosas que son, si es que acaso es verdad que existen, hemos sido creados y producidos. O sea, Dios es infinito, eterno, inmutable, etc. Y generador, creador de mí, de Descartes, digamos, y de todas las cosas que él ve, concibe, piensa, etc. Ahora bien, tan grandes y eminentes son sus atributos que, cuanto más detenidamente las considero, menos me persuado de que su idea haya podido venir solamente de mí. Y por lo tanto, necesariamente hay que concluir de todo lo dicho anteriormente que Dios existe. Esta es la demostración de la existencia de Dios que proporciona Descartes, que también ha sido muy criticado por poner a Dios como garantía de todo lo existente, porque, según sus críticos, no... Es como que puso a Dios ahí, primero para escapar de la Inquisición, o para no ser condenado en esa época. A Giordano Bruno lo habían condenado unos años antes, no recuerdo bien exactamente cuántos, pero bueno, entonces, como se dice que poner a Dios ahí como garante o justificación de de la existencia de las cosas exteriores, es como, bueno, ponerlo un poco de manera forzada como para salvarse de esto, o también para darle un cierre, digamos, a su pensamiento. Mi manera de verlo es que en esa época, digamos, recién se está despegando de la filosofía, recién se está despegando de un pensamiento absolutamente marcado por la existencia de Dios, absolutamente marcado por por una filosofía medieval que gira en torno a la idea de Dios. También está la presencia de la Inquisición, que lo hablamos recién, digamos, y Descartes como que de alguna manera puede llegar a estar escapando de esto. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Pues, aunque la idea repito, hay que concluir de todo lo dicho anteriormente que Dios existe. Pues, aunque la idea de la sustancia está en mí, pues yo mismo soy una sustancia, no podría tener la idea de una sustancia infinita. Yo, que soy un ser finito, si no hubiese sido puesta en mí por alguna sustancia que de verdad fuese infinita. Acá se encuentra un argumento que era muy frecuente en la filosofía medieval, en la filosofía de la Edad Media, que es que como yo, una mente finita, temporal, etcétera, mortal, efímera, pueda concebir en su mente la idea de un ser absolutamente infinito. Entonces Descartes, el argumento que da para demostrar la existencia de Dios es que esa idea de infinito fue puesta en la mente finita de Descartes por la mente infinita que es Dios. Sigo leyendo. Y no debo imaginar que no concibo el infinito por medio de una verdadera idea, sino solamente por la negación de lo que es finito, de la forma que comprendo el reposo y la penumbra como la negación del movimiento y la luz. Pues al contrario, manifiestamente, veo que se encuentra más realidad de la sustancia infinita que de la sustancia finita, y por tanto que tengo en mí antes la noción de lo infinito que la de lo finito. Es decir, de Dios que de mí mismo. O sea, que antes tengo la noción del infinito, noción, perdón, de lo infinito que la noción de lo finito. Como que primero está la idea de Dios, de la idea de una sustancia infinita, y después recién viene la idea de una sustancia finita como es el mismo Descartes. Pues como podría yo saber que dudo y deseo, es decir, que me falta alguna cosa y que no soy del todo perfecto si no tuviese en mí alguna idea de un ser más perfecto que el mío, en comparación del cual advirtiese los defectos de mi naturaleza.
Vamos a saltear un par de páginas por cuestiones que no me parecen relevantes por lo menos para este video. Después vayan al texto, que es muy interesante por todos los argumentos, por todas las formas que da Descartes, para ver también cuál es el recorrido de su pensamiento. Pero bueno, a los fines de este video voy a saltar unas partes. Es por ello por lo que ahora quiero seguir adelante y considerar si yo mismo, que tengo esta idea de Dios, podría existir en caso de que no hubiese Dios. Y pregunto, o sea, ¿yo podría existir si no existiese Dios? Esa es la pregunta. Y pregunto, ¿de quién habría recibido mi existencia? Puede que de mí mismo o de mis padres o bien de alguna otra causa menos perfecta que Dios, pues no podemos imaginar nada más perfecto o incluso nada igual que Dios. Ahora bien, si yo fuese independiente de todo otro y fuese yo mismo el autor de mi ser, ciertamente no dudaría de ninguna cosa, no concebiría deseos y por último, no me faltaría ninguna perfección, pues me habría dado a mí mismo todas las perfecciones de las que tengo alguna idea, y así sería Dios. Lo que dice Descartes es que si Dios no existiese, entonces la existencia me la tendría que haber dado yo mismo. Sí. Entonces, si me hubiera dado a mí mismo la existencia, yo me hubiera hecho un ser más perfecto, me hubiera puesto todas las ideas de la perfección en mi mente, y entonces yo sería Dios. Es un argumento quizás bastante discutible, pero bueno, es de lo que él habla. Avanzo. También pudiera suceder que ese ser del cual dependo no fuera lo que llamamos Dios, y que yo fuese un producto o de mis padres o de alguna otra cosa menos perfecta que Él. Pero esto no puede ser así, pues como ya he dicho anteriormente, algo que me parece que salteé, es una cosa muy evidente que debe haber cuanto menos tanta realidad en la causa como en su efecto. Y por tanto, puesto que soy una cosa que piensa y que tiene en sí cierta idea de Dios, sea cual sea la causa que se atribuye a mi naturaleza, hay necesariamente que reconocer que debe, igualmente, ser una cosa que piensa y poseer en sí la idea de todas las perfecciones que atribuyo a la naturaleza divina. Avanzo. 2 páginas más. 1 página y media. Solo me queda examinar de qué modo he adquirido esta idea, porque la idea de Dios no la recibí por los sentidos, evidentemente, y nunca se me ha presentado sin que yo la esperara. Como así hacen de ordinario las ideas de las cosas sensibles cuando se presentan o parecen presentarse los órganos exteriores de mis sentidos. Tampoco es una pura ficción o producción de mi espíritu, pues no está en mi poder disminuirla o aumentarla en cosa alguna. En consecuencia, no queda por decir más que, tal y como la idea de mí mismo, la idea de Dios ha nacido y ha sido producida conmigo desde que fui creado. O sea que la idea de Dios está en mi mente desde mi creación. Este es el argumento que da Descartes para responder a cómo es posible que la idea infinita de Dios se encuentre en mi mente. Y ciertamente no podemos encontrar extraño que Dios al crearme haya puesto en mí esta idea como la marca del artífice que se imprime en su obra. Perdón, como la marca que el artífice imprime en su obra. Salteo un fragmento. Y toda la fuerza del argumento que vengo de usar para probar la existencia de Dios consiste en que reconozco que no sería posible que mi naturaleza fuese tal como es decir, que tuviese en mí la idea de un Dios, si Dios no existiese verdaderamente. En otras palabras, si Dios no existiese, sería imposible que tenga en mi mente la idea de Dios. Así que bueno, esta fue la lectura y el comentario de la tercera meditación metafísica de Descartes. Espero que les haya gustado, que se haya entendido, que hayan podido seguir las reflexiones. Por el momento no creo que haga la cuarta meditación y las otras 2 que faltan. Pero bueno, si les interesa, si quieren que continúe, me escriben en los comentarios y bueno, si tengo tiempo más adelante lo hago. Pero bueno, sí, suscríbanse, comenten, denle like al video, así me entusiasmo con esto y bueno, y puedo avanzar con este tipo de videos. También si quieren alguna crítica o algún comentario que hacer para mejorar estas lecturas comentadas, escríbanlo y bueno, seguimos en contacto. Así que bueno, nos veremos en el próximo video. Saludos.